tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura, por supuesto, como todos los días domingo a las 9 de la mañana. Aquí estamos en la 92.1 en Santiago, en, por supuesto, la Red Nacional de Radio Agricultura, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Desde ya les agradecemos que nos pongan like, comentarios, me gusta, que lo compartan. Todo eso que ustedes saben muy bien. Estamos también en Zapping, estamos en GTD del Sur, estamos en Binet, en múltiples plataformas. Hoy un programa muy especial, vamos a hablar de uno de los temas que probablemente más le preocupa a la ciudadanía, pero antes voy a hablar con el dueño de la pizarra, por supuesto, un hombre que a mí hoy día se va a sentir muy cómodo porque va a ser muy azul este programa. ¿Cómo está Pedro Pizarro? Gusto saludarlo. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía, por acompañarnos semana a semana. Está terminando el Mundial, hoy día es la final del Mundial. ¿De veras? Argentina con Marruecos. Argentina con Marruecos, sí. Mi hijo, un fanático marroquí, un magrebí más. Y comienza a jugarse la Sudamericana, la semifinal. Así que en una de esas tenemos una segunda estrella internacional ahí dando vueltas. Esperemos. Hay que soñar. Pues, ahora, a propósito de eventos importantes, de eventos de deporte, ahora en el mes de noviembre se van a desarrollar en Chile los Juegos Panamericanos Juveniles. Ah, qué bueno. Es una muy buena oportunidad. Ya hay entradas que uno puede... Hay entradas súper baratas. Sí. Creo que y el Mundial Sub-17 creo que también. Y el Mundial Sub-17 es a partir del 3 de noviembre. En Qatar. En Qatar, a ver que madrugar o quedarse despierto más tarde. Como el Mundial de Qatar, pues si ni tanto, partidos en la mañana, tarde y media tarde. Probablemente. Así que para que todo esto va a través de deporte en agricultura, por supuesto que lo tenga muy presente. Decía yo que era muy azul este programa, porque la que tengo sentada a mi lado, me enteré hace aproximadamente 10 minutos, que es la hija de un histórico dirigente de la Universidad de Chile. ¿Se acordará de Waldo Green? ¿Se acuerda? Sí, claro. Pues. Claro, que fue presidente de la Corfucha en la década de los 80, que le tocó vivir el momento quizá más trágico en su momento, que fue el descenso. Y que generó más mística dentro de los hinchas de la U también. Claro, bueno, los hinchas de la U, el descenso no es un demérito, al contrario. Es y como cuando uno la pasó en el colegio, digamos que también era más difícil el tema. Está bien. Sí. Pero ella no viene a hablar de fútbol. No. Ella no viene a hablar de fútbol. Ella viene a hablar de seguridad. Hoy vamos a hablar con la investigadora de la Universidad de San Sebastián, Pia Green. Gracias por acompañarnos, Pia, especialista en temas de seguridad, crimen organizado. Para eso te hemos traído. ¿Cómo estás? Hola, Eugenio. Gracias por la invitación. Hola, Pedro. Qué gusto estar acá. Sí, para eso, para seguridad y crimen organizado, eso vamos a hablar hoy día. Ya, pero dame un par de minutos con tu papá. Por favor. Tu papá que se fue hace poco. Así es, mi papá se fue en diciembre después de una enfermedad bastante larga, por decirlo así, y tiempo después nos llamaron de Azul Azul para invitarnos a un homenaje que le hicieron en el Estado Nacional. Fuimos a la cancha, toda la familia, nos regalaron una camiseta, hicieron un minuto de silencio y pusieron su foto. Y fue impresionante porque la niña que nos recibió ahí nos dijo que es muy difícil hacer un silencio en los de abajo. Y de hecho se demoraron un poco, pero se quedaron todos callados, hubo un video muy lindo, fue una experiencia muy, muy bonita que me puso el corazón más azul de lo que lo he tenido toda mi vida, porque mi papá siempre fue un fanático de la U, todos somos fanáticos, mis hijas hoy día son fanáticas de la U, así que eso, qué gusto saber que estamos en el... Muy merecido el homenaje. Sí, además te insisto, fíjate que pese a cargar con ese trauma de ese momento, muchos entendieron ese trauma como probablemente el reset de la gloriosa historia de la Universidad de Chile. O sea, tu papá tuvo que administrar un momento financieramente y deportivamente súper difícil. Así fue. Pero vamos a la seguridad. Vamos a la seguridad porque después lo vamos a enfocar también en los efectos en lo que es trabajo y economía, pero... Yo he escuchado mucho esto en la campaña. Han dicho, no se puede asegurar derechos, no se puede asegurar el trabajo, no se puede asegurar nada si no tenemos seguridad. Claro, pero uno tiene que vincularlo con otros temas, uno tiene que ser capaz como de vincularlo más allá, porque no es como el chiste de los fenicios, eso de un cierto candidato que solamente se mantiene ahí. Entonces, pero en el fondo, primero, ¿cómo está el tema de seguridad en Chile hoy? Tu diagnóstico, terminando el gobierno del presidente Boric, ¿está peor que hace 4 años, mejor, igual? ¿Cómo se ve? Yo creo que estamos en un punto difícil. Se habla de crisis de seguridad, yo creo que estamos en una crisis de seguridad, y aquí voy a parafrasear al fiscal nacional. Chile cambió. Chile cambió, hay varias personas, ya lo venimos diciendo hace un tiempo. Yo te diría que hace 7, 8 años, los que éramos más osados, y ahí me incluyo yo, hablábamos de delincuencia organizada, porque crimen organizado ni hablar. Hoy día todos hablan de crimen organizado. Hoy día sabemos que Chile está en una nueva etapa de la criminalidad. La morfología de la delincuencia en Chile cambió. El país es otro país del que era antes, y esto no te estoy hablando de 10 años atrás, estoy hablando de 5, ¿ya? Y esto tiene que ver
ver mucho con, bueno, por supuesto A ver, que espérame, tú me estás diciendo que hemos tenido un cambio del cielo a la tierra respecto del crimen organizado, no en un periodo de 10 años, solo 5 años. Yo te voy a decir incluso menos de la pandemia, de la vuelta a la pandemia. Es que por eso es bien importante decir esto para no tratar de politizarlo y decir, oh, el último gobierno fue el que trajo el crimen organizado. No, para nada. Aquí lo que tiene que ver esto es, la delincuencia es multicausal, razón por la cual hay muchas causas que uno puede atribuirle y es difícil decir, hacer una relación directa entre una cosa y la otra. Tiene diversas causas, ¿ya? Y esto se viene gestando hace mucho tiempo. Pero de la vuelta a la pandemia, o sea, nosotros en la pandemia tenemos un corte, un quiebre, y pasamos a tener exponencialmente un nuevo tipo de delitos en el país que se ven mucho post pandemia. Entonces, nosotros, Chile, país de robos, de hurtos, de tú dejar Claro, el uno celular. está acostumbrado al tipo que se subía a la micro y que te quitaba el celular, ¿cachai? En el metro, a mí O en me el pasó, claro. estaba ahí en el restaurante, dejaste, te diste vuelta, te sacaron el celular. Claro. Delito contra la propiedad, te ibas fuera de Santiago el fin de semana, entraban a tu casa y te robaban cosas, el auto en la calle, te robaban los vidrios, te robaban eso. Todos ese tipo de delito pasó a ser un tipo de delito más violento y con características distintas de antes. No, terminamos con gente Que están- descuartizando tambores, o sea, Exactamente. había llegado a ese punto. Así, tal cual. Entonces, todas estas cosas tienen muchas causas, podemos conversarlas, no hay una causa directa, pero esto se ve mucho después de la pandemia. Ahora, ¿hay algunas pistas? ¿Veníamos de antes? Sí, ciertamente veníamos de antes, pero nosotros yo creo que esto se explotó después de la pandemia en varios lugares, especialmente en Chile, que éramos como el buen alumno, el que, no, a nosotros no nos va a pasar, a nosotros nos va a pasar. Y yo creo también que pasó que veníamos en un gobierno que traía otras prioridades. ¿Ya? Y que veía el tema de la seguridad como, en parte puede ser como una exageración de un sector político, y por otra parte, post-estallido social, habían muchas prioridades que se creían que eran muy relevantes para el país en ese momento, y dejaron un poco de lado la seguridad, y eso también produjo un cambio también en el apoyo político a las policías, en la fuerza, en la urgencia de las cosas y todo. Eso cambió, yo creo. Yo creo que hoy día el gobierno entendió que era era muy relevante. Se hicieron políticas públicas, faltan muchas, pero yo creo que hubo un cambio, pero fue tarde. Ya, y este cambio, estamos hablando del cambio en el tipo de delito, que es cierto, o sea, Sí. antiguamente ocurría un homicidio, me acuerdo, y era como noticia y cosas, hoy día nos despertamos en la mañana y vemos cuántos hubo durante la noche y cosas así. O sea, el crimen ha avanzado rápido. ¿La respuesta del Estado avanza a la misma velocidad o es más lenta? ¿Le cuesta más? Porque claramente las herramientas para combatir un tipo de delincuencia es distinto que para combatir el otro. ¿Avanzan a la par o la delincuencia avanza más rápido que el Estado? Nunca avanzan a la par. El Estado es... nadie avanza más rápido que la delincuencia. La delincuencia es lo más dinámica que hay. Y los criminales son... La criminalidad organizada es literalmente muy organizada y el Estado es muy desorganizado para poder combatirla. Sobre todo en Chile yo creo que tenemos graves problemas de desorganización, de descoordinación, de falta de articulación entre varias otras cosas. No solamente, para decirte, Pedro, algo que es súper importante en esto, los homicidios aumentaron, llegaron a un pico en 2022, ¿ya? Nosotros aproximadamente en el 2012 teníamos una tasa de 2 cada 100.000 habitantes, 2, algo. En 2022 llegamos a 6,7. ¿Ya? Y ahora ha bajado un poquito, hay razones para eso, hay distintas miradas, pero para llegar a ese pic, son más homicidios, efectivamente, seguimos siendo un país dentro del, si te querés comparar con los más malos, más seguro, pero el tema no es solamente que aumentan, sino que cambia la morfología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes, los homicidios eran entre dos personas que se conocían, una riña, un conflicto, una violencia intrafamiliar, etcétera, con arma blanca, que es un arma de cercanía, porque yo tengo que estirar la mano, Sí, claro. y en un espacio privado. ¿Ya? La puerta a tu casa, en la casa. ¿Sí? Esto cambia a ser con una persona desconocida, que los imputados desconocidos han avanzado mucho, han evolucionado, aumentado, con un arma de fuego, ¿ya? Y en la vía pública. Entonces tú ves el sicario que podría ser, que pasa en un auto, en una moto, dispara una ráfaga y hay, para el que le toque, porque han habido muchas personas que
pasaron por ahí y nunca nadie lo encontró. Bueno, pasó la semana pasada en el metro, Ha pasado varias veces. Camin, Sí. el crimen del rey de Meix también, que recuerda mucho eso. Sí. Fíjate que eso tiene que ver con la morfología y tú decías que esto era multicausal, pero esto es innegable. Estos crímenes no pasaban acá. No pasaban acá. Estos crímenes son crímenes importados y en Sí. esto hay que decirlo, hay una incidencia muy grande de la descontrolada inmigración ilegal que hemos tenido en Chile también en los últimos años. Esto no es que los delincuentes chilenos hayan aprendido esto viendo CSI en la tele. Esto es probablemente producto, y es producto directamente de la inmigración ilegal. Entonces, cuando estamos en plena campaña y todos quieren cerrar las fronteras y todos dicen ya hay que colocar, no sé, porque barreras y todas esas cosas, sí, ok, fantástico. Pero resulta que la cuestión se quedó aquí. Entonces, tú dices que igual se ha venido produciendo una disminución. Yo quería preguntarte en base a qué se ha ido produciendo esa disminución y también en qué medida hemos ido aprendiendo a enfrentar este fenómeno nuevo. El fenómeno del sicariato, el fenómeno de estos crímenes por encargo, estos crímenes con armas, armamento de fuego, armamento pesado. ¿Cómo hemos ido respondiendo frente a eso? Ya, antes de responderte eso, que no me voy a escapar, pero quiero decirte que a mí me gusta que digas que fue una descontrolada inmigración, porque esto hay que dejar súper claro que no es que la inmigración traiga delincuencia, no hay nada que te haga ese link, no hay una casualidad. El que entra por Pudahuel con su pasaporte, con sus papeles, Absolutamente. no hay problema. No hay problema. Todos sabemos que es el tipo que entra y sale por Bolivia sin ningún control, el que entra y sale por Colchane sin control, gente que entra, sale, dispara y se va. Es eso, no es otro fenómeno. Absolutamente. La inmigración que sea ilegal y descontrolada es lo que ha producido que entren nuevas formas criminales al país. A ver, pongámonos súper fácil. Cuando entra mucha inmigración, entran diversas cosas que por sociología van a entrar. Por ejemplo, cuando entraron muchos peruanos, tenemos mucha comida peruana. Si entran muchos colombianos, viene la música colombiana. Las arepas. Tuvimos inmigración Obvio. argentina a principios del 2000. Exactamente, También, sí. Entonces entran diversas cosas que entran con estas oleadas de inmigración. Bueno, la criminalidad organizada de por sí es transnacional, ¿ya? Y trae estas nuevas formas, porque la criminalidad organizada siempre va a encontrar dónde está el eslabón más, la institucionalidad o el eslabón más débil para poder ingresar, ¿ya? Y nosotros tenemos una frontera muy permeable y llegaron acá por diversas razones con estas nuevas formas de delincuencia, pero a la vez se van mezclando con la delincuencia nacional. Entonces también van aprendiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Traen nuevas formas de delitos que antes no existían o que eran muy incipientes, como por ejemplo la trata de personas, que es el segundo delito más lucrativo en el mundo de crimen organizado. Primero drogas, segundo trata de personas. Y la trata de personas, que puede ser sexual o laboral, si bien existía en Chile, hoy día se ha disparado. ¿Ya? Que muchas veces termina en prostitución, pero también en laboral, en otro. Tráfico ilícito de migrantes, con esta inmigración así no hay ni una posibilidad que no. Tráfico de armas, estamos viendo más armas que nunca dando vuelta en las calles. Y tenemos este cambio también en, por ejemplo, la entrada del sicariato, del secuestro, la extorsión, que es muy de Centroamérica, entre otras cosas. Entonces, eso es lo primero que decir. Esto entró, estas nuevas formas entraron a nuestro país y se han instalado. Se instalan porque van mezclándose con los grupos y además hay como una tercerización de servicios también en la criminalidad organizada. Ya, pero dejando eso de lado para responder a tu pregunta, ¿qué tan lento vamos o cómo hemos ido avanzando? Yo creo que se han avanzado en algunas cosas, vamos muy lento. Vamos muy lento, yo creo que podríamos haber ido más rápido, sí. Yo creo que las medidas rápidas que se han visto en el mundo como vamos a poner esta medida, seamos súper claros, la medida Bukele ¿funciona? Sí, todos sabemos que funciona porque hoy día El Salvador es uno de los países más seguros que existen, pero tiene costos altísimos y en el largo plazo va a traer consecuencias muy graves para el país y para alrededor. Entonces, medidas rápidas también muchas veces no son medidas efectivas. Entonces, cuando uno dice, pongamos estado de sitio, te puede solucionar en el momento, pero esto en el largo plazo no te va a funcionar. Saquemos a los militares a la calle, no te va a tener ningún efecto. Te digo por lo que dice la evidencia, no porque esto no es una opinión mía personal política, es una opinión que lo que dice la evidencia. ¿Y qué es lo que sí te va a funcionar? Son las medidas a largo plazo, que son la prevención, medidas de reinserción, entre otras. Son caras,
son lentas y tú tienes que hacer una mezcla de todas. Entonces, cuando hay que preguntar, bueno, ¿hacemos mano dura? Es que es fundamental la mano dura para ciertas cosas. Ahora, subamos la edad de la responsabilidad penal adolescente, bajémosla. No tiene ni un efecto. Al contrario, vaya a meter a niños a la cárcel, es que lo único que van a hacer hoy día es contagiarse con el contagio criminógeno que hay hoy día en las cárceles y no va a tener ni un resultado. Es bueno, en el fondo, no hay soluciones mágicas, no es que yo tome la medida A, B o C y con eso el tema se solucionó, o yo soluciono esto en 2 días o lo que sea. O sea, hay que hacer un trabajo a largo plazo y algo que en Chile lo hemos ido aprendiendo en varios otros temas. O sea, los atajos para solucionar temas no funcionan. Totalmente, sí. Funciona el trabajo, funciona la perseverancia y funcionan las medidas que se van aplicando. O sea, y creo que era importante. Y lo otro que yo creo que es necesario es la convicción. Y que eso es una cosa que probablemente este gobierno no ha tenido. Y de hecho, escuchábamos algunos días atrás declaraciones de la ex ministra y ex candidata en la primaria, Carolina Tobá, que decía que este gobierno tenía como una alergia al tema de seguridad. Que la izquierda en líneas generales tenía... Claro, y ella fue ministra del Interior, tenía el tema a su cargo. ¿Se nota esa falta de convicción en el avanzar? O sea, como que avanzo como a regañadienta. La respuesta a esta pregunta al regreso de la siguiente fue que Antonio ya me hizo así. Y no es porque me tenga que afeitar, sino porque tengo que ir a pausa, ¿cierto? Sí, claro. Vamos. Pero antes déjame contarte que llegó Generación Vital en Los Héroes. Estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y muchísimo más. Infórmate en loshéroes.cl y la alegría de estar asegurado con H Seguro Laboral ya está aquí. No importa si eres parte de una empresa, pyme o independiente. Adhírete en línea en h.cl/súmate. Llena AFP Plan Vital. Puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Estamos con Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra. Estamos con Pia Green, investigadora, especialista en temas de crimen organizado de la Universidad de San Sebastián. Vamos a marcar una pausa en agricultura y ya estamos de vuelta. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con consultas médicas desde 990 pesos sin tope. Convenios dentales, kinesiología y clínicas móviles de salud. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Segundo bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Radio Agricultura, por supuesto. Usted sabe, estamos todos los días domingo aquí a las 9 de la mañana en la señal aire de Agricultura en Santiago, en la 92.1, en la red nacional, en YouTube, en GTD, Telsur, en Binet, en Zapping. Estamos en todos lados. Estamos con Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra, con nuestra invitada Pia Green, investigadora, especialista en crimen organizado de la Universidad de San Sebastián, con quien estamos analizando este fenómeno también, cómo ha venido rebotando en diferentes aspectos de la vida. Ya nos vamos a meter en el ámbito laboral, pero Pedro dejó arriba una pregunta
pregunta refería al tema de las convicciones. Tú pusiste como ejemplo Sí, claro. lo que dijo Carolina Toá en una charla que hizo en París, me parece, donde habló precisamente de que la izquierda en líneas generales dijo alergia a las policías, alergia al orden público y alergia a la aplicación de las leyes. Algo que a ella, por supuesto, le parecía inconveniente, pero suena muy curioso viniendo esto de una exministra del Interior que tuvo a su cargo la seguridad pública hasta hace muy poco, digamos. Entonces, ¿el tema de las convicciones en esto es relevante? Es fundamental. Y a mí también me parece curioso una persona que, tú dijiste, ministra del Interior a cargo de la policía, pero además de izquierda. Entonces, si ella dice que la izquierda le tiene alergia a estas cosas, como que uno dice, bueno, podría meterse. Yo creo que es una generalización que no es buena decir, porque yo creo que se ha avanzado mucho en el gobierno y hoy día yo he visto personas realmente preocupadas del tema. Pero hoy día, yo creo que en un principio faltó esa convicción. Y eso yo creo que fue muy grave porque retrocedimos mucho. A ver, Estaban preocupados del plebiscito. Estaban en eso. Del plebiscito, pero ¿sabes qué? Yo creo que esto hay que como remontarse un poco para atrás y sin hacer tanta historia porque para que vayamos a los otros temas. Yo creo que esto viene del estallido social, donde hubo un problema gravísimo en el relato respecto a la violencia, de cómo hubo sectores que no condenaron fuertemente esta violencia. Y el hecho de que haya pasado eso y que hayamos tenido como esta división que se mantiene hasta hoy día, pasó que eventualmente tuviéramos cambio de prioridades, por decirlo así. Entonces, bueno, esto es lo que se requiere acá es una nueva constitución, y son cosas que, como nuevos derechos, y dejaron de lado como un tema, por un tema más bien ideológico, y ahí yo estoy de acuerdo con Carolina Toá, pero cuando entraron al gobierno yo creo que se dieron cuenta, un poco tarde quizá, que era absolutamente necesario, que era la realidad, que era lo que estaba pasando, que este es el principal preocupación de las personas desde el regreso a la democracia. O sea, te estoy hablando de 1990, todo el mundo es su primera prioridad, cambia entre 2 y 3, pero nunca se mueve de ahí. Entonces, yo creo que era mirar algo con un sesgo ideológico que costó muy caro. Y el tema de que haya costado caro es que yo creo que esto costó para que la balanza se moviera hacia el otro lado y hoy día haya gente que trate de encontrar soluciones mágicas, como dijiste tú, populares, populistas, muy creativas, para tratar de solucionar un tema que es algo que tiene evidencia. A ver, pero mira, déjame una cosita muy pequeña. Que esta es una inquietud que tengo yo hace mucho rato y lo he dicho en esta radio y lo he dicho en otros lados. Esto es un problema. A ver, las soluciones a largo plazo, que es lo que sabiamente ustedes dos ponen arriba de la mesa, a mí me parece que es el camino correcto. Pero resulta que, a ver, la democracia liberal representativa, que por lo menos la que a mí me gusta, tiene muchas virtudes, pero tiene un gran defecto. El gran defecto es que todos sus procesos son lentos. Sí. El proceso para la gestación de las leyes es lento. El proceso de ejecución de las leyes por el Poder Ejecutivo es lento. Los procesos judiciales son extremadamente lentos. Entonces, cuando tú tienes un sistema que cauciona derechos, que se preocupa de que la oposición pueda hacer gobierno mañana, y que el gobierno sea oposición, o sea, que tiene muchas ventajas. Cuando ese proceso político es un proceso lento para la resolución del problema, tú estás hoy día en una sociedad que quiere soluciones ahora. Los celulares te dicen, oye, ahora, resuélveme el problema ahora. Entonces, cuando tú llegas como político diciendo, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a resolver este problema, pero lo vamos a resolver honestamente en un proceso largo, a 4 años. Dice, loco, los balazos los tengo hoy día. Yo no quiero más balazos. No quiero que le estén vendiendo droga al cabro chico en la esquina y quiero que esa cuestión se acabe ahora. Sí. Entonces, el riesgo que tenemos es un poco lo que tú dices, porque hay mucha fórmula mágica y eso en algún momento va a ser crack con el sistema liberal representativo y con la velocidad de la gestación de todos los procesos que implica una democracia. Sí. Entonces, eso es una cuestión que debería preocuparnos, que no poder tener una receta instantánea. Sí. Es que ese es un problema es un problema también a nivel de clase política y de calidad de la clase política que tú tienes. Porque tú tienes una clase política que está dispuesta a decir, yo le soluciono esto con una varita mágica. A ver, si la persona va a escuchar lo que quiere para su problema del día a día. El problema es que tú tienes líderes que te dicen, yo le soluciono esto con le pido uno de los 3 deseos al genio de la botella y lo gasto en esto y con esto lo soluciono. Bueno, aquí eso le da solución al problema inmediato. No le da solución, le da una esperanza que se desvanece rápido porque no te soluciona nada. Ahora, yo lo que sí creo
es que hay cosas que podemos hacer rápidamente y que no estamos haciendo. ¿Cómo qué? Eso es interesante. ¿Cómo qué? Por ejemplo, si a mí me tocara, yo creo que la persona clave en el próximo gobierno, a quien le deseo mucha suerte, es el próximo ministro de Justicia, subsecretario de Justicia incluso. Yo, por ejemplo, si tú me dices, ¿qué sería lo primero que tú harías si es que para el próximo gobierno? Yo haría una reforma al sistema penitenciario, pero total. Total, o sea, primero que todo, evaluar todas las cárceles, cómo están, en qué situación, cuál es el hacinamiento, ver cuál es el grado de compromiso delictual. Nosotros hoy día tenemos una crisis carcelaria súper importante. Y el problema de esto es que tú me dices, ya, pero esto puede ser a largo plazo. No. Hoy día desde las cárceles se están manejando cosas de crimen organizado. No está siendo disuasiva, porque a la gente hoy día no le importa ir a la cárcel, porque sigue cometiendo, se está convirtiendo en empresario dentro de la cárcel. ¿Ya? No está siendo incapacitadora, porque siguen cometiendo delitos desde dentro de las cárceles. Y ni hablar de reinserción y rehabilitación en nuestro país. Entonces, hoy día lo único que queremos es, dicen, metamos más gente a la cárcel, es que falta meter más gente a la cárcel. Es que no. Si hoy día metes a la gente a la cárcel y lo único que puede hacer esa pobre alma es escalar en delitos. ¿Ya? O sea, yo no estoy diciendo que la gente no tiene que cumplir con, si es que cometió un delito, por supuesto que no, pero tenemos que evaluar bien si es que es necesaria la privación de libertad en el sistema carcelario que tenemos hoy día o buscar medidas alternativas que nos puedan dar una posibilidad de delitos no violentos, delitos que tengan capacidad de reinsertarse y eventualmente rehabilitación, ¿ya? Eso es lo primero, hay que hacer un cambio así. Y te voy a dar un ejemplo de otra cosa, nada que ver, para pasar a otro tema. La ley del robo de madera en troza hizo un cambio de un día para otro en materia en la macrozona sur. Y esa primero la rechazaron, se demoró y todo, y cuando la pusieron, funcionó. Yo creo que no cambiamos el mundo con leyes, ¿ya? Pero hay leyes que son fundamentales para poder avanzar rápidamente, ¿ya? Y hay cosas que faltan. Estamos peleando desde el 2018, ni siquiera estamos peleando, está ahí instalada en el Congreso de 2018 la ley de Sistema de Inteligencia del Estado. Nada más importante para combatir el crimen organizado. Está parada la RUF. Ahí está. Está parada la RUF. La inteligencia económica, porque levantamiento de secreto bancario no levantamiento de secreto bancario. O sea, pero hay otras cosas que ni siquiera requirieron leyes y que han sido grandes políticas públicas. Y te lo digo, el ECO, los equipos ECO. De la Fiscalía. Buenos resultados. Y eso es plata al Ministerio del Interior. Entonces no hay que quitarle méritos que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, hoy día Ministerio de Seguridad, creó el Plan Calle Sin Violencia, que tiene 4 patas, de las cuales 2 yo creo que no hay que considerarlas porque son mucho más pequeñas. Y de esas 2 patas hay una que fue bastante bien focalizada, creo yo. La sacó adelante el Ministerio Público. Y hoy día además sacaron la Fiscalía Supraterritorial. Y yo creo que esas 2 políticas públicas van a ser muy relevantes. Si tú me preguntas qué institucionalidad ha avanzado rápido, yo creo que la Fiscalía fue la primera en decir, ¿saben qué? Esto no puede ser. Hagamos cambios y hagámoslos ahora. Y los hicieron. Yo creo que el Estado, el gobierno no ha sido capaz de hacer eso, las policías todavía no avanzan mucho, falta mucha coordinación, un tema que hablábamos antes, ya vamos a hablar de eso, pero la Fiscalía hizo... Entonces, ¿hay cosas que podemos hacer rápido? Sí, totalmente, pero no hagamos cosas que pueden ser muy costosas, que ya sabemos que la experiencia te demuestra que no van a funcionar. No saquemos a los militares a la calle. Eso no ha tenido no ha tenido efecto en ninguna parte del mundo. Ni siquiera un efecto un efecto disuasivo. Es que no, porque ¿sabes lo que pasa? A ver, son 2 cosas distintas. Una cosa es la victimización y otra cosa es el temor de las personas, ¿ya? Y esas 2 cosas están bastante disociadas. El temor está 9 cada 10 chilenos tienen miedo hoy día. Y la victimización es mucho más baja. Para bajar la victimización que tú quieres bajar hoy día, no te va a servir sacar militares a la calle. ¿Y por qué? La victimización antigua, le vamos a llamar a la antigua delincuencia, era delitos que tú podías poner como en puntos calientes, ¿viste? Hacías mapas, tipo el STAD, el STOP, y tú ponías copamiento policial en distintos lugares y tú disuadías esos puntos calientes, ¿ya? Hoy día eso no te sirve porque la criminalidad organizada es muy aleatoria. ¿A qué me refiero con eso? Que va hacia un objetivo. Entonces, cuando tú ves, mataron a tal persona, tú ves 18 homicidios un fin de semana. ¿Dónde ocurrieron? Ocurrieron en 13 comunas distintas, en 15 comunas distintas. Eso significa que si tú hubieras tenido copamiento policial, un policía, un militar, en ese momento, en ese lugar, ese delito no habría ocurrido, pero habría ocurrido en otro momento y en otro lugar. 5 minutos después, una comuna más allá. O en otra parte. Porque el crimen organizado funciona así. Y ese es un problema, ¿ya? Porque no vas a lograr disuadir esos delitos. El crimen organizado va a ocurrir igual. Y lo que vas a producir es que las fuerzas
de orden y seguridad, las Fuerzas Armadas, Gendarmería, que son las instituciones que están más cercanas a las organizaciones criminales, son las más elegibles para ser corrompidas. Y es lo que ha pasado en otros países de Latinoamérica. Sí, bueno, hemos hablado harto del tema, el tema seguridad y todo este fenómeno, pero vamos a las consecuencias, quiero un poco las repercusiones. Se estima, tengo cifras, 2,6 puntos del PIB es lo que nos cuesta a nivel de crecimiento el tema de la falta de seguridad. Eso son como 8.200 millones de dólares, ¿ya? Cercano a otras cifras que andan dando vuelta por ahí. Y casi entre 9 y 10% del presupuesto va a ir destinado a temas de seguridad. Eso impacta. A nivel de empleo también impacta. O sea, para crear empleo, una persona que tiene que contratar a alguien, si no sabe si te van a asaltar, le van a robar, si sus trabajadores los van a asaltar en el camino o no, también impacta. ¿Qué hace un empleador para cuidar a sus trabajadores? Me voy a cambiar, pero porque hay un turbazo, hay un asalto, ocurre algo en el trayecto, responde, o sea, tiene una responsabilidad según el Código del Trabajo, pero uno dice, ¿qué medidas puedo tomar? ¿Cómo lo cuido? Pues una cosa lo cuido de que tome las medidas para que esté protegido, que no se le caiga una caja encima, pero ¿y para lo otro? La última encuesta de la Cámara Nacional de Comercio, no me acuerdo el número exacto, pero hablaba de un alto porcentaje de empresas pequeñas, medianas y grandes que habían tenido que tomar nuevas medidas de seguridad gastando un alto porcentaje de sus utilidades, o sea, que dejaban de percibir utilidades por tener que gastar en temas de seguridad. Partiendo de la base que todos tenemos que participar en el tema de seguridad y que a mí me parece que el mundo privado tiene que tener una corresponsabilidad en esto, la Constitución Política de la República de Chile dice que quien está a cargo de la seguridad es el presidente de la República a través del Ministerio encargado de seguridad. O sea, quien es responsable de la seguridad es el gobierno. Todas las medidas que nosotros podamos tomar como ciudadanos, como sociedad civil, como empresas, son para coaportar a esto y no me gusta mucho usar la palabra subsidiar, pero en el fondo es porque el Estado está fallando. ¿Ya? Entonces, todas estas medidas, todas estas cosas que dejamos de percibir son un costo para la empresa privada. Entonces, por ejemplo, yo siempre me he preguntado por qué no podríamos hacer alguna reforma legal, no sé cómo se hace así técnicamente, donde la plata invertida en seguridad por las empresas tengan una exención de impuestos, por ejemplo. O sea, son cosas que debiéramos avanzar considerando que estamos en una crisis de seguridad bastante importante. Tenemos que contratar más gente, tenemos que cerrar antes. Por ejemplo, algunos, porque nosotros hicimos una encuesta en la Universidad de San Sebastián, la encuesta Chile nos habla, donde tú le preguntabas a la gente qué cosas ha cambiado, si ha cambiado cosas de su dinámica diaria, de su hábito de vida, por el tema de la seguridad. Y mucha gente ha cambiado. Por ejemplo, más del 60% de las personas evita salir de noche. ¿Qué significa eso? Que el comercio, sí, claro, entonces, que funciona de noche, ha dejado de percibir. O sea, hoy día Santiago es una ciudad súper muerta de noche. ¿Ya? Porque la gente no se atreve a salir. Uno va a Buenos Aires y está, como es una ciudad muy segura hoy día, entonces los costos para el empleo, los costos para el comercio, los costos para quienes tienen pyme han sido muy, muy altos en la materia de seguridad. Sí, pues han sido súper altos y tal como tú dices, y está subsidiando una labor del Estado que está fallando. Pero son costos de gente que tampoco tiene el conocimiento. O sea, de repente invierten y gastan en cosas que el efecto que logra en la empresa tampoco va a ser el que estaban buscando. Porque de repente coloco la alarma. Y si la alarma suena toda la noche y no llegó nadie a verlo, claro, probablemente fue o sea, ¿qué medidas pueden ser efectivas? Bueno, hay varias medidas. Generalmente las personas siempre creen que el tema de dado que las personas, la gente, tú le preguntas a la población cuál es la medida que menos temor le da, es la presencia policial o la presencia de una persona de la municipalidad en materia de esto. Se tiende a pensar que, por ejemplo, guardias de seguridad son buenas medidas. No quiero decir que son una mala medida para nada, pero se ha avanzado a otras medidas que son mejores, considerando que la tecnología ha avanzado para suplir la presencia presencial, valga la redundancia, de personas cuidando lugares, que obviamente que también son necesarias porque la tecnología y la inteligencia artificial nunca va a reemplazar totalmente, pero las cámaras de seguridad, por ejemplo, son una muy buena medida, pero son una buena medida, hay que buscar varias cosas. Primero que nada, tienen que ser una buena tecnología, o sea, cualquier cámara de seguridad no te sirve, a pesar de que puede ser disuasiva, porque alguien ve una cámara de seguridad y voy a preferir entrar
un lugar donde no hay cámara de seguridad, que sí hay, si es que hoy día muchas cámaras de seguridad no funcionan, entonces si es que entran, tiene que tener una buena imagen para que funcione. Tiene que tener inteligencia artificial para que te dé una alerta. Tiene que haber alguien que las esté mirando, ¿ya? O que tenga la alerta, que tenga la capacitación de que la esté mirando. Tienen que estar en lugares estratégicos, ¿ya? Y eso es súper relevante, porque muchas veces dicen, ya, vamos a poner, y las ponen en cualquier parte, y cuando tú llevas a un especialista en estas áreas, te puede decir y te puede hacer una evaluación situacional de dónde tienen que estar posicionadas para esto. Entonces, todo esto tiene como un mercado. Pero ahora viene la parte final, y que es la más relevante, yo creo, en materia económica del país, que es el tema de la corrupción, ¿ya? Porque hoy día nosotros empezamos con el crimen organizado para avanzar, o la delincuencia para avanzar, requiere de que al menos una persona mire para el lado. Estas son 3 premisas bien importantes. Que al menos, o sea, al menos, una persona, pueden ser más, mire para el lado, ¿ya? Y esta persona puede mirar para el lado, me di vuelta, no quise mirar. La segunda etapa es la corrupción, que yo permito que alguien me entregue algo por hacer algo. Y la tercera es la extorsión. Y ahí nadie se salva. Cuando estás hablando de que a ti te están amenazando, a ti o a tu familia, para que tú hagas algo, eso ya pasa un límite que uno no sabe cómo abordar. Y eso, nosotros siempre nos pensamos los funcionarios públicos, que claro que están muy dados a la corrupción, pero los privados también. Vengo llegando de un encuentro muy interesante en Uruguay con gente experta internacionalmente de estas áreas, de las cuales aprendí muchísimo. Estuvimos hablando todo el tema de los puertos y toda la cadena logística que viene antes, entre las contaminaciones y post de los puertos, y cómo la corrupción y cómo las empresas privadas han tenido que asumir unos costos impresionantes en estos temas, porque el crimen organizado se mete en cada una de estas cosas, finalmente logrando captar incluso dentro de los y reemplazar a la empresa privada en este tema. Entonces, estamos hablando de algo que viene muy grave, y para la empresa privada esto es brutal. Y no hablemos pero de lavado activo. Y lo que produce esto es la inflación del país, en que la gente no quiere seguir invirtiendo en los países que tienen estos altos índices, de todo lo que produce esto en materia de victimización en el comercio, entre otras cosas. Antes de que cometa un crimen, precisamente Antonia Galila, que me está mirando con cara de homicidio, voy a comentarles que vamos a marcar una pausa a esta hora de la mañana. Les quiero contar que llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida, y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y muchísimo más. Infórmate en loshéroes.cl, y la alegría de estar asegurado con Nach Seguro Laboral ya está aquí. No importa si eres parte de una empresa, pyme o independiente, adhírete en línea en nach.cl/súmate. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Estamos con Pia Green, investigadora de crimen organizado de la Universidad San Sebastián, con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro. Fin de la segunda parte, ya volvemos. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con Nach Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor.
Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en H.cl/súmate. H Seguro Laboral. El cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H. Vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2.990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Último bloque de Simple en la Pizarra de Pizarro aquí en Radio Agricultura. Por supuesto, usted ya lo sabe, los días domingos a las 9 de la mañana. Aquí estamos en la 92.1. Estamos con Pia Green, que es investigadora, especialista en temas de crimen organizado de la Universidad de San Sebastián. Con Pedro Pizarro, nuestro dueño de la pizarra, hemos estado haciendo un abanico bien grande respecto de todo este fenómeno que ha afectado tanto a la vida diaria, la vida laboral, la vida familiar, como ha sido el tema del delito. Y tú hablabas precisamente de los delitos extorsivos, que es una cosa que no teníamos, una cosa que ya llegó, que, no sé, estaban los paseos millonarios, que te dan vuelta, en fin, saca tarjeta aquí, saca tarjeta acá. El tema de la inteligencia artificial, de que te llaman y te extorsionan y que te engañan, es una cosa bien brutal. Y frente a eso, da la sensación que la sociedad todavía no está 100% clara de cómo enfrentarlo. No hay... Ni siquiera con la herramienta más básica y más barata, que podría ser el tema de la educación, decirle, señora, tenga cuidado con esto y con esto otro. Esa puede ser una salida rápida, el intentar desde el Estado educar, enseñarle a la gente, mira, frente a esta situación, haz esto, o a lo mejor le estás dando el manual de instrucción al delincuente. ¿Cómo es? No, yo creo que sí, que tiene que haber ciertamente una educación. Yo he visto que, por ejemplo, los bancos hacen, por lo menos mi banco, me manda constantemente cuidado con caer en estafa, y las empresas privadas en general lo hacen mucho. También he visto alguna publicidad, me tocó hace poco estar en Madrid, donde vi mucha publicidad de ciertas cosas, de cómo se puede aprender a no caer en estas estafas. Pero quiero ir a otro punto más allá, y hablando también de empleo y de economía, que me preguntaba Pedro. Otra cosa que es súper importante, que yo creo que todavía no hacemos las campañas correspondientes, es respecto a nuestra participación como ciudadanos, de todos, en el crimen organizado. Entonces tú me dices, bueno, ¿cómo voy a participar yo en el crimen organizado? Bueno, el comercio ilícito. El comercio ilícito es un tema súper relevante, porque uno no está consciente que uno participa de una cadena de cosas, y nosotros en nuestro país, yo creo que una de las cosas que hemos avanzado poco y hemos avanzado mal es que estamos llegando a lo que se llama la última milla, que es como la última milla de la cadena logística, y estamos tratando de avanzar, por ejemplo, a los toldos azules, por ponerle un nombre que todos conocemos, a ir contra los toldos azules, o voy a poner otro ejemplo, al microtráfico, a la planta de marihuana, o a la prostitución, por ejemplo. Esas tres cosas no son delito en Chile, ¿ya? Hoy día son faltas del Estado, y nosotros perseguimos esas cosas. Pero todos esos delitos de última milla, faltas de última milla, vienen de una cadena logística que viene de crimen organizado, de la frontera, que nosotros no estamos mirando. La prostitución viene de la trata de personas, el comercio ilícito viene del contrabando, el microtráfico viene del narcotráfico, y todo esto son organizaciones criminales que requieren de disputas territoriales, que requieren de violencia, que requieren de reclutamiento para llegar a esto. Y cuando nosotros consumimos esos servicios, cuando una persona participa consumiendo servicios sexuales, como fue el caso de esta persona que secuestraron, un secuestro extorsivo, ¿te recuerdas? Hace poquito tiempo. O cuando tú participas de la cadena del comercio ilícito porque va a un lugar donde venden artículos robados, bueno, es que me roban el celular, entonces voy a comprar. Bueno, tú lo que estás permitiendo es que esto siga ocurriendo, ¿ya? Entonces, cuando hay demanda, hay oferta. Y todo esto viene de esta cadena que nosotros no estamos viendo. Entonces participamos de esto cada vez que tú vas por la calle y compras algo del comercio ilícito, cada vez que tú compras un libro y no pagas el derecho de autor, cada vez que tú compras un remedio en la feria, ¿ya? Eso es que el tema de los remedios es un problema gigante de salud pública, de los impuestos, o compras un huevo que no entró
que puede traer un problema de una mosca en una fruta y con consecuencias económicas brutales para el país. Y nosotros no lo estamos viendo y estamos participando porque es más barato y porque también la pandemia produjo esto. ¿Ya? Que nosotros, y estos puestos informales causan un costo enorme para el comercio formal también. Y hay una muy buena encuesta en la CNC y un estudio que hicieron con el gobierno regional y con la Católica hace poco, que hicieron una encuesta a todos estos comercios informales y le preguntaban y decían que no estaban dispuestos a formalizarse porque el costo es muy, muy alto. Entonces finalmente no estamos dando, también tiene que ver con la oportunidad que uno da de algo que sea más rápido, más fácil y que existan los incentivos para la formalización. Claro, tiene ese costo y también tiene un tema de lentitud. O sea, si tú hoy día quieres instalarte con los permisos, con las autorizaciones, que te tiemblen las facturas, es un cuento de largo y claramente desanima. Entonces hay que mejorar en todos aspectos. El gallo que se quiera formalizar, que lo haga y que no le pongan trabas, porque peor que lo ayuden, o sea, para que pueda hacerlo. Y también la persona que compra. Digo, totalmente de acuerdo contigo, que no, es más barato, estoy de acuerdo, habitualmente es más barato, pero el hecho de que sea más barato, los costos uno los termina pagando por algún lado. Siempre alguien paga los costos ahí. Quiero ir a un tema institucional, a nivel de regiones. ¿Quién es el encargado de seguridad? Porque yo tengo la impresión, no sé si tú la vas a compartir, que tenemos cierta duplicidad de funciones y hay ciertos cargos que están de más hoy día. Ya tenemos el gobernador regional, que se elige. Tenemos el delegado presidencial con todo un séquito de personas que trabajan con ellos. Y tenemos seremías de todo tipo de ministerios, inclusive del Ministerio de Seguridad recientemente creado, que entiendo que era uno de los puntos de discusión cuando se crearon las gobernaciones regionales. Primero, ¿en cuál de todos estos lados está el tema de la seguridad y el tema de poder dar instrucciones? Y dos, ¿se justifica que haya delegados presidenciales habiendo seremi y habiendo gobernador regional? Y te faltan los alcaldes. Y me faltan los alcaldes. Porque los alcaldes, claro, no son regionales, pero en una región tienen no sé cuántos alcaldes que también se pelean el tema. Sí. A ver, el alcalde tiene poco y nada en materia de seguridad, tiene prevención, tiene pocos instrumentos y tiene el plan comunal de seguridad pública y tiene la coordinación. Pero y no puede ocupar ni siquiera armas letales porque está toda la discusión de ese tema también ahora. Exactamente, ya, no puede usar esas cosas, puede hacer algunas cosas, pero lamentablemente la persona que tiene un problema en la calle, donde la autoridad primero que va a ir va a ser al alcalde. Entonces el alcalde quiere participar de esto, pero no puede mucho. El gobernador... Además, perdona, participar en esto es muy popular. Es popular, pero... Es popular de la manera que te va bien. Claro. Es que ese es el punto. Claro. ¿Ustedes creen, es una pregunta que yo me he hecho y que no tengo la respuesta, pero se las hago a ustedes. ¿Ustedes creen que definitivamente los alcaldes quieren participar de la seguridad? No, o sea, bueno, obviamente que si el vecino es el tema que le va a plantear habitualmente, es un tema que tiene que hacerlo si quiere ser electo y mantenerse en el cargo también. O sea, claro, pero tú crees que mañana el alcalde quiere ser evaluado por temas de seguridad? Yo tengo dudas de eso, de que si los alcaldes realmente... La última campaña fue solo tema de seguridad para las municipales. Sí. La promesa fue seguridad. Es verdad. Entonces tenemos que el alcalde tiene poco y nada que hacer ahí. El gobernador regional... Poco y nada. Poco y nada. A nivel de infraestructura, a nivel de financiamiento. Tiene financiamiento. Ese es un tema. Entonces tú puedes apoyar mucho a otros, pero tú tienes pocas atribuciones. El delegado presidencial, y aquí es donde se complica la cosa. La historia. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, la seguridad, voy a hacer una pequeña historia para entender el contexto que es muy interesante. El tema del Ministerio de Seguridad nace hace mucho tiempo, la presidenta Bachelet fue la primera en hablar de este tema, porque querían... que tuviera este giro único que se le llama hoy día. Y se empezó a discutir, necesitábamos un Ministerio de Seguridad único porque las policías salieron del Ministerio de Defensa y necesitamos este Ministerio de Seguridad. Pero no hubo acuerdo en materia de descentralización y por eso se llegó a un acuerdo político, no técnico, político, que iban a juntar Interior con Seguridad. Y nace el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que en materia de política pública duró muy poco, son 10 años, no es nada, o un poquitito más de 10 años. Entonces, para mezclar estas dos cosas, ¿por qué tenían este mismo problema de quién va a llevar la seguridad en las regiones? Porque somos un país muy centralizado, una policía centralizada, que radicaba en un ministerio centralizado, por lo tanto, ¿quién lo iba a llevar? Entonces, en ese minuto teníamos intendentes, no delegados presidenciales, y los gobernadores que eran elegidos por el presidente de la República, entonces no había duplicidad. ¿Ya? Hoy día
Hay triplicidad. y cuatriplicidad y quintuplicidad. Yo creo que Están los Ceremi. están los Ceremi, no sé, que dependen del Ministerio de Seguridad, está el delegado presidencial, está todo los que tú dijiste. ¿Y cuál es el problema? Aquí el principal problema, creo yo, es que la seguridad tiene dos aristas. La primera es seguridad, llamémosle seguridad pública, que es un tema técnico. Y acá todos tenemos súper entendido que este tema es un tema técnico, que no es un tema político, que tratemos de no politizarlo, porque cuando se politiza nos vamos a la vez. Ya, ¿Ya? pero es un tema técnico que sí tiene rebote político, eso es innegable. Pero es que espérame, sí, pero el segundo tema es el orden público. Y el orden público sí es un tema político, porque es una decisión arbitraria, por decirlo así, o deliberada, que una persona tiene que tomar frente a un acto de conmoción para hacer uso de la fuerza pública. ¿Ya? Ok. Y ese tema, decimos, ¿a quién se lo dejamos? ¿Se lo dejamos a la persona técnica o se lo dejamos a la persona política? ¿Ya? Y eso, ahí es donde todo colapsa. ¿Ya? Entonces tienes a la Seremía, tienes al delegado presidencial, tienes al gobernador, tienes al ministro de Seguridad. Entonces, ¿y qué va a pasar? Bueno, cuando haya uno, que todavía no hay, yo creo que ahí es donde vamos a entender de que esto es un desorden. Porque puede llamar al delegado, pero puede llamar también, tiene que pedirle permiso al gobernador, pero también puede hacerlo el Ceremi, que depende del Ministerio de Seguridad, el gobernador depende de sí mismo y el delegado depende del Ministerio del Interior. Se van a mirar los cuatro y van a decir, bueno, ¿qué ¿Y qué hacemos? vamos a Claro. hacer? Y, espérame, ¿Ya? que también aquí tenemos que ver el tema de emergencia. Porque las emergencias también tienen que ver con este tema. Y cuando hay un tema de emergencia, de una catástrofe natural o antrópica que es producida por las personas, imaginémonos un atentado, entra la Senapred, o antigua Sí. ONEMI. Y esos también dependen de Interior. Y acá el acuerdo político de todo tipo es que todas las emergencias en todo el mundo, la experiencia internacional, la literatura, todo te demuestra que eso tiene que ir en seguridad. ¿Ya? Pero lo dejaron en Interior. Y debe tener además un comando único. Pues, Sí. si no- Comando único, Ya. claro. ¿Y quién sobra entonces? O sea, yo tengo mi impresión, o sea, a mi impresión son los delegados presidenciales los que están sobrando en esto, habiendo Ceremi y habiendo gobernador. ¿Quién sobra? Mira, yo tiendo a pensar como tú, de que el delegado presidencial eventualmente podría eliminarse, pero ese ya es un tema político en el cual a mí personalmente no puedo darte una opinión política, pero que lo que sí podríamos hacer, y esto es medio revolucionaria mi idea, pero me tocó estudiarlo para mi tesis, entonces que es un tema que podría hacer, es que las seremías de que el delegado presidencial dependa del Ministerio de Seguridad. Y que no haya seremía de seguridad. O sea, sea el equivalente a un Ceremi de seguridad y le cambiamos el nombre. Exacto. O sea, Porque que el sea un delegado presidencial exclusivamente enfocado en temas de seguridad. Pero dices tú. no exclusivamente, porque sí, puede ver los otros temas, pero ¿qué es lo que pasa? El delegado presidencial hoy día es su principal materia de seguridad, porque todas las otras seremías dependen de, o sea, son más pequeñitas Porque, en regiones. a ver, perdona, porque técnicamente las policías en las regiones dependen de la delegatura presidencial. Eso Sí. es una cuestión innegable. Entonces, claro, después uno dice, bueno, están los Ceremi de seguridad. Entonces, bueno, podría haber una disputa de competencia respecto de quién tiene Exactamente. imperio respecto a las policías. Absolutamente. Entonces, uno dice, ya, si eliminamos, o sea, el Ceremi no lo podía eliminar. Claro, si los pones directamente a la cargo de temas de seguridad, va a haber una colisión con el Ceremi de seguridad también. Entonces también hay una por eso. duplicidad que no podéis soslayar. Es una cosa- Totalmente. No, y ojo que la Subsecretaría de Prevención del Delito, porque los Seremi de Seguridad dependen de la Subsecretaría de Seguridad, pero la Subsecretaría de Prevención del Delito tiene todo un área de coordinación nacional que tiene coordinadores de prevención del delito también en regiones. Entonces tenés otra persona más, ¿ya? Y esos todos participan del Consejo Regional de Seguridad, que lo dirige el delegado presidencial, lo cual es loquísimo, debería ser Ceremi. Y esto es para no quitarle como... Esto tiene que ver con temas políticos, por eso yo te digo... Eliminar cargos es eliminar funciones para... Exactamente. No, y estamos partiendo de la base que todos estos van a pensar parecido. En una coalición amplia tampoco eso te va a ocurrir. Déjame decirte que en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Si no le pongo el fin al programa ahora, va a entrar alguien aquí y encontrará mi cuerpo tendido, inerte, sobre esta alfombra y no es la idea. Así que, Pía, te agradezco infinitamente de que nos haya venido a instruir y educar respecto a este tema que a la gente le importa muchísimo, 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 que nos hagas ver todas las colisiones y los problemas que hay
Y por sobre todas las cosas también cómo esto ha rebotado en la vida diaria de la gente, no solamente en su desarrollo humano, sino también en su desarrollo laboral, que también es una cosa muy compleja. Gracias por venir, Pía. No, gracias a ti, Eugenio, y gracias, Pedro, por la conversación. Súper interesante. Y los efectos económicos, los efectos en el empleo son cosas que se hablan poco. Entonces, es súper interesante que lo podamos ver así con gente experta como ustedes, que podamos conversar. Experta como él, No. yo sé de fútbol, no se preocupe. No, muchas gracias por acompañarnos. Y ha sido súper clarita la explicación, así que la idea es aportar al debate ahí en forma simple con estos argumentos, pero con sustento, con base. Así que muchas gracias, Pía. Y a usted, muchas gracias por habernos acompañado. Nos estamos viendo en 7 días. Así es, que tengan lindos 7 días.